Ok, en este video realizaremos la actividad 22, donde se nos pide hacer el diagrama de clase de la actividad 6, la actividad 7, la actividad 8 y la actividad 9. Comenzaremos con la actividad 6, que era una clase llamada persona. Entonces aquí ingresamos persona. Voy a poner una pequeña pausa. Ok. La clase llamada persona con los siguientes atributos. Los atributos van en este apartado de la tabla. Comenzamos con un menos o más, dependiendo de si el atributo es privado o público. En este caso lo haremos todo público porque así se realizó la actividad. Entonces sería público, nombre, dos puntos, perdón, dos puntos y el tipo de dato o tipo de variable que es un string. Siguiente, edad, tipo int. Entonces, público, edad, dos puntos, int. Siguiente, público, altura, dos puntos, double. Esta estructura es primero el nombre de la clase, que es persona, los atributos, que son double, edad, peso, altura, digo, nombre, edad, peso, altura. Entonces los ponemos aquí. El más es público. Ahorita no usaremos ningún tipo no, ningún atributo que sea privado. Entonces, público nombre con su tipo de dato, que es string. La edad, tipo de dato. La altura, tipo de dato. Y el siguiente, que es el peso, será público. Peso, dos puntos, y double, que es el tipo de dato. Ahora lo siguiente, en este apartado, ponemos el constructor y los métodos. Entonces sería más, porque el constructor es público, sino cómo puedes instanciar o crear el objeto. Entonces sería más persona y entre paréntesis los argumentos que recibe el constructor, que serían nombre con el tipo de dato otra vez, string, edad con el tipo de dato, int, altura, dos puntos, double, sí, double, y peso con su tipo de dato, que también es double. Entonces, así tenemos nuestro constructor de la clase llamada persona. Persona, los atributos con el tipo de dato y si es público o privado, y el constructor. Ahora lo que sigue es añadir los métodos, que solamente nos pide mostrar datos e imprimir. Entonces, mostrar datos va a ser público, que sería mostrar datos, paréntesis, y el tipo de variable o tipo de dato que retorna el método. Mostrar datos solamente imprime, no retorna ninguna variable, ningún dato, no retorna nada. Entonces es un void. Entonces vuelvo a explicar, es la actividad 6. Crea una clase llamada persona, con los siguientes atributos. Público es lo que significa el más, que es el nombre, el atributo nombre, dos puntos y el tipo de dato, string, más que es público, atributo, dos puntos, tipo de dato, público, atributo, dos puntos, tipo de dato, público, atributo, dos puntos, tipo de dato. Y en el siguiente apartado va el constructor, que es público, persona, que es el constructor, y los argumentos que recibe, igual con su tipo de dato. Nombre string, edad int, altura double, peso double. Y lo siguiente, los métodos. Es público, mostrar datos, no recibe ningún argumento. ¿Y qué tipo de dato retorna mostrar datos? Retorna vacío. ¿Por qué? Porque no retorna nada. Entonces el siguiente sería la actividad 7,
actividad 7. Podemos cerrar esta pestaña y copiamos y pegamos. Ay, cabrón. Los quiere copiar y pegar. Copiamos y pegamos la tabla o el diagrama de clases. Entonces, la actividad 7, una clase llamada libro con los siguientes atributos y un constructor y un método que imprima un pequeño resumen. Entonces, actividad 7 con la clase libro y en los atributos, pues ponemos los atributos que sería público título, tipo de dato, string, public autor, tipo de dato, string y public año publicación con su tipo de dato int. Lo siguiente sería crear el constructor, sería más libro con los argumentos que recibe, título string, autor string y año publicación int. Que lo siguiente sería el método, que es un pequeño método llamado resumen. Igual que el anterior, no retorna ningún dato, entonces sería los puntos void, porque solamente imprime, no muestra nada. Lo siguiente sería la actividad 8. Entonces aquí le ponemos actividad 8. Actividad 8. Y copiamos y pegamos. Entonces cerramos esta pestaña y comenzamos con la actividad 8. Una clase llamada cuenta bancaria con los siguientes atributos: titular tipo string, número de cuenta tipo string, saldo tipo double, crear el constructor y implementar los siguientes métodos: depositar, retirar y mostrar saldo. Entonces sería clase cuenta bancaria, los atributos que serían más titular. Ahorita estamos utilizando puros public, ningún private, porque así se marcaba en la actividad. Entonces titular string más número de cuenta, dos puntos string, que es el tipo de dato. Puedo explicar, es privado público, atributo, dos puntos y el tipo de dato. Entonces ya por último, saldo, que es double. Ok, comenzamos con los métodos. Bueno, primero el constructor, sería más cuenta bancaria con los, bueno, que reciben los siguientes argumentos: titular, string, número cuenta, que es string también, y saldo, que es double. Que va a decir los métodos que nos pide. Ok, empiezo con un más porque es un público. Depositar, que recibe cantidad. Entonces sería cantidad double. Estos métodos ya están recibiendo argumentos, que lo vuelvo a explicar. Implementar los siguientes métodos: el método depositar, que recibe un argumento cantidad, el cual aumenta el saldo a la cantidad en la cantidad indicada. Retirar doble cantidad, que disminuye el saldo, y mostrar saldo, que muestra el saldo total de la cuenta. Entonces, depositar recibe cantidad, que es tipo double, y este parámetro lo que hace es retornar o aumentar
el saldo total. Entonces, este ya no es un void, este es un double. El método retorna un tipo de datos doble. Con el siguiente va a ser prácticamente lo mismo. Retirar. Este recibe un argumento cantidad con un tipo de dato double. Y retorna igualmente double. ¿Por qué? Porque le suma, bueno, le resta la cantidad al saldo. Y ya por último, un método mostrar saldo, el cual no retorna nada, solamente imprime el saldo. Entonces es un void. Ok, esto creo que se entiende perfectamente. Y lo siguiente sería la actividad 9. Entonces, actividad 9. Copiamos y pegamos. Esta actividad nos pide una clase llamada rectángulo con los atributos base double, altura double, crear un constructor para iniciar estos atributos, implementar los siguientes métodos. Calcular el área, que retorna el área del rectángulo, y calcular el perímetro, que retorna el perímetro del rectángulo. No pide ningún mostrar, entonces solamente sería calcular el área y calcular el perímetro. Entonces comenzamos. El nombre de la clase será rectángulo, y en el apartado de atributos pues ponemos los atributos public base, double. Otra vez vuelvo a explicar, el más indica que el atributo es público, base es el atributo, y el tipo de dato que es este atributo. Entonces double, public, altura, double. Y en el apartado de métodos comenzamos con el constructor, que sería igual rectángulo, entre paréntesis los argumentos que recibe, que serían base double. Recordemos, el double es el tipo de dato, y altura double. Entonces los siguientes integrar integrar los métodos a implementar los métodos, que sería calcular el área y calcular perímetro. Entonces, ya. Más de public, calcular área. Este, como no recibe ningún argumento, solamente lleva los paréntesis, y este que retorna un double. ¿Por qué? Porque si le, bueno, no recibe ningún parámetro, esto lo saca directamente de la clase, pero sí. Entonces, calcular área, usa estos datos, base y altura, para retornar el área. Entonces, área, como es un double, retorna double. Y, bueno, igualmente en calcular perímetro, retornamos un double. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que el área. Es un método para calcular el perímetro y después mostrarlo en pantalla. Entonces, al momento de llamar el método, muestras el dato que retorna, que sería el perímetro. Entonces es un double. Entonces ya damos por concluido la actividad 22.